Los dedos callosos de Marcus Thompson contaban cada moneda en su gastada cartera de cuero, mientras Emma intentaba esconder sus pies empapados tras unos zapatos que habían desistido de resistir la implacable lluvia de Seattle. La sonrisa de la niña de 8 años aún brillaba en la gris mañana al acercarse al puesto de segunda mano. «Papá, estoy bien», dijo Emma con una voz artificialmente alegre. El vendedor, un hombre mayor con un suéter raído y el pelo canoso despeinado, levantó un par de Nike Air Max casi nuevas. $5, dijo, pero su mirada no se apartó de padre e hija. A Marcus le sorprendió el precio. Pero lo que más le desconcertó fue cómo este hombre aparentemente pobre sabía la talla exacta de Emma. «Los mejores zapatos», dijo el anciano con voz temblorosa, «siempre encuentran a sus legítimos dueños». La mañana había comenzado como cualquier martes en casa de los Thompson. Marcus estaba de pie en la encimera de la cocina de su pequeño apartamento en Capitol Hill, untando mantequilla de cacahuete en 2 rebanadas de pan con la precisión de quien ha perfeccionado el arte de aprovechar cada ingrediente. El frasco estaba casi vacío, pero había suficiente para una semana más si tenía cuidado. Emma estaba sentada en la mesa de segunda mano, balanceando las piernas bajo la silla mientras coloreaba un arco iris. Su concentración era absoluta, sacando ligeramente la lengua mientras se esforzaba por conseguir el morado perfecto. Ver su dedicación a una tarea tan sencilla siempre le llenaba el pecho a Marcus de una mezcla de orgullo y preocupación. «Papá», dijo la señora Patterson, «la semana que viene tendremos un día de campo», anunció Emma sin levantar la vista de su dibujo. «Podremos correr carreras y jugar al aire libre». Marcus bajó la mirada hacia sus pies y notó que sus zapatos, unos usados de un vecino, tenían un agujero cerca del dedo gordo. La suela se estaba separando de la parte superior y podía ver su calcetín asomando. La lluvia otoñal acabaría rápidamente con la poca protección que aún ofrecían. «Suena divertido, cariño», respondió, envolviendo su sándwich en una toalla de papel. «Me lo contarás todo cuando llegues a casa». La rutina matutina continuó con la eficiencia de la práctica. Marcus ayudó a Emma a ponerse la chaqueta, comprobó que tuviera su almuerzo y su tarea, y la acompañó hasta la parada del autobús a 3 cuadras. Otros padres charlaban en pequeños grupos, sus conversaciones se centraban en planes para el fin de semana y preparativos para las vacaciones. Marcus asintió cortésmente cuando sus miradas se cruzaron, pero rara vez se detuvo a conversar. Mientras el autobús escolar amarillo se alejaba, el rostro de Emma se pegó a la ventana, saludándola con entusiasmo hasta que desapareció de la vista. Marcus le devolvió el saludo, manteniendo la sonrisa hasta que el autobús desapareció por la esquina. Solo entonces dejó que sus hombros se encorvaran ligeramente mientras comenzaba a caminar hacia su trabajo en la ferretería Morrison. La ferretería ocupaba una esquina en la zona del mercado Pike Place. Su fachada desgastada era testimonio de décadas de servicio a la comunidad. Marcus llevaba 3 años trabajando allí, desde que la firma de contabilidad donde trabajaba había reducido su plantilla. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero el señor Morrison comprendía el horario de Emma y nunca le preguntaba cuando Marcus tenía que salir temprano para las reuniones de padres y maestros o las citas con el médico. «Buenos días, Marcus», llamó Janet desde detrás de la caja registradora. Era una mujer de unos 50 años que llevaba trabajando en la tienda más tiempo del que nadie podía recordar, y tenía una forma maternal de cuidar de Marcus sin que se notara. «Buenos días, Janet», respondió Marcus, ajustándose el delantal a la cintura. «¿Qué tal la noche?» «Ya sabes, la misma rutina de siempre. Pero vi ese nuevo programa de cocina del que todo el mundo habla. Quizás tenga que intentar hacer esa receta de lasaña este fin de semana». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Te ves cansado, cariño. ¿Todo bien?» Marcus apreciaba la preocupación de Janet, pero había aprendido a esquivar esas preguntas con facilidad. «Lo de siempre». Emma estaba emocionada con los próximos eventos escolares, así que ha estado charlando hasta tarde. No era del todo falso.
Emma habló largo y tendido sobre su día, sus amigos, sus profesores y sus sueños. Pero el cansancio de Marcus provenía de estar despierto calculando facturas, intentando calcular cómo estirar el presupuesto para cubrir zapatos nuevos, ropa más abrigada para el invierno que se acercaba y las docenas de otros gastos que parecen multiplicarse al criar a un hijo solo. La mañana pasó volando mientras Marcus ayudaba a los clientes a encontrar los tornillos adecuados, explicaba las diferencias entre los distintos tipos de pintura y ayudaba con pequeñas reparaciones. Disfrutaba de la sencillez del trabajo. Los problemas tenían solución, y la mayoría de los clientes se iban satisfechos con sus compras. Fue durante su hora de almuerzo que decidió pasear por el mercado callejero cercano con la esperanza de encontrar zapatos asequibles para Emma. El mercado estaba más concurrido de lo habitual, con turistas mezclándose con los lugareños buscando gangas. Marcus se movía con determinación entre los puestos, evaluando con rapidez los precios y la calidad con su ojo experto. La mayoría de los zapatos de niño eran demasiado caros o estaban demasiado desgastados como para merecer la pena comprarlos. Casi al final de su hora de almuerzo, vio el pequeño puesto entre una frutera y una mujer que vendía joyería artesanal. El hombre mayor detrás de la mesa llamó la atención de Marcus de inmediato. No por su apariencia, sino por algo en su postura, una especie de atención que parecía contradecir su humilde entorno. La ropa del hombre era claramente de segunda mano, su suéter gris mostraba señales de un remiendo meticuloso, pero sus ojos desprendían una inteligencia e intensidad que hicieron que Marcus se detuviera. En la mesa, frente a él, dispuestos con inusual cuidado, había quizás 2 docenas de pares de zapatos, todos en un estado notablemente bueno. «¿Busco algo específico?», preguntó el hombre, con una voz ligeramente áspera que sugería años de fumar, aunque Marcus no detectó olor a tabaco. «Zapatos para mi hija», respondió Marcus, acercándose para examinar la selección. «Tiene 8 años, y su par actual ha tenido mejores días». La expresión del hombre cambió sutilmente, volviéndose más concentrada. 8 años, supongo que sería la talla 2. Marcus asintió, sorprendido por la precisión de los invitados. «¿Cómo lo sabías?». En lugar de responder, el hombre metió la mano debajo de la mesa y sacó un par de Nike Air Max rosas que parecían casi nuevas. La etiqueta decía, $5. «Las llaves le quedarán perfectas», dijo el hombre, dejándolas sobre la mesa. «Mi nieta las usó quizás 3 veces antes de que le quedaran pequeñas». Marcus tomó uno de los zapatos y lo dio vueltas. La suela mostraba un desgaste mínimo y el interior estaba limpio y nuevo. Zapatos como estos normalmente costarían $60 o $70 nuevos, e incluso usados, deberían valer al menos $25. «¿Estás seguro del precio?», preguntó Marcus, buscando su billetera. «Estos valen mucho más de $5. El anciano desestimó la preocupación de Marcus. «A mi edad, joven, el valor de las cosas se vuelve más claro. Estos zapatos deben estar en los pies de un niño que los aprecie, no en mi garaje acumulando polvo». Mientras Marcus contaba 5 billetes de $1, notó las manos del hombre. A pesar de su aspecto curtido, sus uñas estaban limpias y bien cuidadas, y había una banda pálida alrededor de su dedo anular, donde recientemente se había quitado un anillo de bodas. Pequeños detalles, pero que se sumaban al enigma de este vendedor inusual. «Soy Marcus. Vaya», dijo, entregándole el dinero. «Trabajo en la ferretería Morrison, a unas cuadras de aquí». «Henry», respondió el hombre, con un apretón de manos firme y breve. «Henry Miller, suelo estar aquí de martes a viernes por la mañana, si el tiempo lo permite». Marcus metió los zapatos en una bolsa de plástico que le había dado. «Bueno, Henry, creo que acabas de hacer que mi hija se sienta débil. Estaba deseando que llegara el día de campo en la escuela, y estos le quedarán perfectos». Algo cruzó el rostro de Henry al oír mencionar el día de campo. Una sombra de emoción que se desvaneció tan rápido que Marcus podría haberla imaginado. «Día de campo»,
repitió Henry en voz baja. Eso es maravilloso. Los niños deberían tener oportunidades de correr y jugar sin preocuparse por su equipo. El comentario le pareció a Marcus extrañamente específico, pero simplemente asintió y le dio las gracias de nuevo a Henry antes de volver al trabajo. Mientras se alejaba, tuvo la clara sensación de que Henry lo observaba. Pero cuando volvió a mirar, el hombre mayor ya estaba atendiendo a otro cliente. Esa noche, la reacción de Emma al ver los zapatos fue tal como Marcus lo había esperado. Se quedó sin aliento de alegría al verlos y se sentó en el suelo para probárselos. Le quedaban perfectos. Y pasó los siguientes 10 minutos paseando por su pequeño apartamento, admirando cómo le quedaban. «Son tan bonitos, papá», dijo con la voz llena de asombro. «Y se sienten como si caminaran sobre nubes». Marcus sonrió, acomodándose en el sofá para ayudarla con la tarea. «Me alegra que te gusten, cariño. El hombre que me los vendió dijo que necesitaban estar en los pies de alguien que los apreciara». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Emma, subiéndose al sofá junto a él. «Henry Miller. Parecía un buen hombre». Emma asintió. «En serio. Quiero darle las gracias. ¿Podemos volver a verlo?». «Quizás este fin de semana», respondió Marcus, aunque no estaba seguro de si Henry estaría allí el sábado. «Ahora, veamos la tarea de matemáticas». Mientras resolvían los problemas de resta de Emma, Marcus se dio cuenta de que sus pensamientos volvían al encuentro con Henry. Había algo inusual en ese hombre, aunque Marcus no podía identificar qué era exactamente. Quizás era la forma en que Henry parecía saber la talla de zapatos de Emma, o cómo había puesto los zapatos tan baratos, o esa sombra fugaz que cruzó su rostro cuando Marcus mencionó el día de campo. Durante los días siguientes, Marcus se encontró pensando en Henry más a menudo de lo que parecía razonable. Al pasar por el mercado de camino al trabajo, notó que el puesto del hombre mayor siempre estaba lleno de clientes examinando su mercancía y enfrascados en lo que parecían ser largas conversaciones. Henry parecía recordar a todos los que pasaban por allí, saludando a los clientes que regresaban por su nombre y preguntando por sus familias. El jueves por la noche, mientras Marcus preparaba la cena, Emma hizo un anuncio que lo sorprendió. «Papá, quiero hacerle un dibujo al señor Henry». «¿Señor Henry?», preguntó Marcus, haciendo una pausa mientras removía la salsa para pasta. «El zapatero. Quiero agradecerle por los hermosos zapatos». Emma ya estaba sacando sus materiales de arte, con movimientos decididos y resueltos. «¿Qué crees que le gustaría?». Marcus consideró la pregunta. Se dio cuenta de que sabía muy poco sobre Henry más allá de su breve interacción, pero algo en el comportamiento del hombre sugería que podría apreciar la obra de arte de un niño. «Creo que le gustaría lo que quieras hacerle». Emma pasó la siguiente hora trabajando en su dibujo, sacando la lengua en concentración, como cuando coloreaba el arco iris. Cuando terminó, le mostró con orgullo a Marcus su creación. Una imagen de una niña con zapatos rosas junto a un hombre sonriente con el pelo canoso. Sobre ellos, había escrito, «Gracias, señor Henry», con su cuidadosa letra de 3er grado. «Es hermoso, M», dijo Marcus, y lo decía en serio. «Estoy seguro de que le encantará». La mañana del sábado llegó con ese aire fresco de otoño que hacía que Seattle se sintiera especialmente viva. Marcus y Emma se dirigieron al mercado. Emma aferrada a su obra de arte y prácticamente dando saltos de emoción. Había insistido en ponerse su nuevo zapatos, y Marcus tuvo que admitir que le quedaban perfectos, pero aún así seguía buscando. El puesto de Henry estaba en el mismo sitio que antes, y Marcus se sintió aliviado al ver la figura familiar acomodando los zapatos sobre la mesa. Al acercarse, Henry levantó la vista y sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos curtidos. «Bueno, hola», dijo Henry, centrando su atención de inmediato en Emma. «Usted debe ser la señorita para la que estaban destinados estos zapatos», asintió Emma con entusiasmo, dando un paso al frente con su dibujo. «Hice esto para usted, señor Henry,
para agradecerle los hermosos zapatos. Las manos de Henry temblaron ligeramente al aceptar la obra, y Marcus notó que los ojos del hombre mayor se habían vuelto inusualmente brillantes. Henry estudió el dibujo durante un largo rato, su expresión recorriendo emociones que Marcus no pudo descifrar. Es la voz de Henry, ligeramente entrecortada. Esto es absolutamente hermoso. Emma. ¿Puedo quedármelo? Preguntó Emma con una sonrisa radiante. Lo hice especial para ti. Henry colocó cuidadosamente el dibujo en un lugar detrás de su mesa donde estaría protegido, pero aún visible. Siempre atesoraré esto, dijo, y Marcus creyó que lo decía en serio. Mientras hablaban, Marcus se encontró observando a Henry con más atención. La ropa del hombre era, en efecto, de segunda mano, pero estaba limpia y bien cuidada. Sus zapatos, aunque no nuevos, eran de cuero de buena calidad, recién lustrados. Y había algo en su forma de hablar, una precisión minuciosa, que sugería educación y refinamiento. Señor Henry, dijo Emma, sentándose en el pequeño taburete junto a su mesa que aparentemente había colocado para los niños que lo visitaban. ¿Tiene nietos? La pregunta quedó en el aire un instante más de lo que parecía natural. La expresión de Henry se volvió distante, y Marcus vio esa sombra cruzar su rostro de nuevo, más profunda esta vez y teñida de algo que parecía dolor. Tuve un nieto, dijo Henry en voz baja. Tendría más o menos tu edad ahora. La expresión de Emma se tornó seria, con la somnolencia que los niños reservan para asuntos importantes. ¿Fue al cielo? Henry asintió, incapaz de hablar por un momento. Marcus sintió que presenciaba algo profundamente personal. Pero antes de que pudiera redirigir la conversación, Henry se recompuso y le sonrió a Emma. Sí, cariño. Pero ¿sabes qué? Creo que le habrías caído muy bien. Ambos tienen la misma viveza. El resto de su visita transcurrió con más naturalidad, con Emma charlando sobre la escuela y su próximo día de campo, mientras Henry escuchaba con la atención de quien encontraba cada palabra fascinante. Marcus compró un café a un vendedor cercano y se sintió extrañamente cómodo en presencia de Henry, a pesar de las muchas preguntas que seguían desconcertándolo. Mientras se preparaban para irse, Henry le puso una pequeña bolsa de papel en las manos a Emma. Solo un pequeño detalle extra, dijo, por ser una joven tan atenta. Dentro de la bolsa, Emma encontró un pequeño elefante de peluche, morado con orejas rosas. Era claramente muy querido, pero limpio, y Emma lo abrazó de inmediato. Gracias, señor Henry, dijo, poniéndose de puntillas para abrazar al hombre mayor. Los brazos de Henry la rodearon con sorprendente dulzura, y Marcus vio lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. De camino a casa, Emma contó con entusiasmo sobre su visita, abrazando a su nuevo elefante y planeando qué dibujaría para Henry la próxima vez. Marcus se sintió deseando volver a ver a ese hombre tan peculiar, aunque no podía explicar por qué. Esa noche, mientras arropaba a Emma, ella le pidió algo que lo pilló desprevenido. Papá, ¿podemos llevarle galletas al señor Henry la próxima vez? Parecía triste al hablar de su nieto. Marcus le apartó el pelo de la frente, maravillado por la perspicacia de su hija. ¡Qué buena idea, cariño! Creo que le gustaría mucho. Mientras Emma se quedaba dormida, abrazando a su nuevo elefante, Marcus estaba sentado en su pequeña sala pensando en Henry Miller. El hombre claramente tenía una historia. Capas de complejidad que no encajaban con su humilde apariencia en el puesto del mercado. Pero más que eso, Marcus percibió una bondad en Henry que iba más allá del simple comercio, un interés genuino por el bienestar de Emma, que resultaba conmovedor y, siendo honesto, ligeramente misterioso. Lo que Marcus no sabía era que Henry Miller no era realmente Henry Miller. Y las preguntas que se habían estado formando en la mente de Marcus sobre el peculiar vendedor de zapatos no eran nada comparadas con las preguntas que Henry se había estado haciendo sobre el bondadoso padre y la hija que habían entrado en su mundo cuidadosamente construido. El martes siguiente,
Marcus paseaba por el mercado con un termo de café recién hecho y un pequeño recipiente de galletas de chocolate caseras de Emma. Se había convertido en una rutina. Se pasaba por el puesto de Henry durante su hora de almuerzo y compartían unos minutos de conversación que se habían vuelto cada vez más agradables en las últimas semanas. El rostro de Henry se iluminó al ver acercarse a Marcus, quien notó que el hombre mayor tenía el dibujo de Emma expuesto de forma destacada detrás de su mesa, protegido por una funda de plástico transparente. «Marcus, amigo mío», dijo Henry, aceptando el café con gratitud. «Consientes a un viejo». Emma insistió en las galletas, respondió Marcus, dejando el recipiente sobre la mesa. Se pasó toda la tarde del domingo preparándolas, y fue muy específica al decir que eran para ti. Henry abrió el recipiente e inhaló profundamente, cerrando los ojos un momento. «Huelen a…». Hizo una pausa, como buscando las palabras. «A felicidad. Por favor, dile a Emma que son absolutamente perfectas». Mientras hablaban, Marcus se encontró compartiendo más de lo que solía hacerlo con un conocido casual. Algo en la atenta escucha de Henry hacía que la conversación resultara natural y segura. Le contó a Henry sobre las excelentes calificaciones de Emma, su amor por el arte y su entusiasmo por la próxima feria de ciencias del colegio. «Quiere hacer un proyecto sobre mariposas», explicó Marcus. «Al parecer, le fascina cómo se transforman por completo, pero siguen siendo esencialmente ellas mismas». La expresión de Henry se tornó pensativa. «Transformación», repitió en voz baja. «Sí, entiendo por qué eso captaría la imaginación de un niño. La idea de que podemos convertirnos en algo completamente diferente sin dejar de ser quienes realmente somos». Había algo en el tono de Henry que hizo que Marcus lo mirara con más intensidad. Pero el hombre mayor ya iba a preguntarle sobre el trabajo de Marcus en la ferretería. Lo que Marcus no podía saber era que Henry había estado haciendo preguntas discretas sobre él durante toda la semana. Una conversación informal con Janet en la ferretería Morrison sobre ese joven tan simpático que trabaja allí. Una charla amistosa con la maestra de Emma durante un evento de recaudación de fondos de la escuela del que Henry se había enterado de alguna manera. Pequeñas preguntas que pintaban a Marcus Thompson como exactamente el tipo de hombre que Henry esperaba encontrar. El clima se tornó frío ese jueves con una tormenta de principios de noviembre que hizo que la mayoría de los vendedores ambulantes buscaran refugio. Marcus se sorprendió al encontrar a Henry todavía en su puesto, protegido por un pequeño toldo, pero claramente sintiendo el viento. «Henry, no deberías estar aquí con este tiempo», dijo Marcus, ajustándose la chaqueta para protegerse del viento. «Ay, soy más fuerte de lo que parezco», respondió Henry, aunque Marcus notó que tenía las manos rojas de frío. «Además, esperaba que pasaras por aquí. Tengo algo para Emma». Metió la mano debajo de la mesa y sacó una pequeña caja de madera bellamente elaborada con el nombre de Emma grabado en la tapa. Dentro, envuelto en una tela suave, había un delicado broche de mariposa hecho de lo que parecía plata auténtica y piedras preciosas auténticas. Marcus se quedó sin aliento. La pieza era claramente valiosa, demasiado cara para un regalo casual entre casi desconocidos. «Henry, no puedo dejar que le des esto a Emma». «Es una tontería», dijo Henry con firmeza. «Una joven que aprecia las mariposas debería tener algo hermoso que le recuerde su magia. Y antes de que discutas sobre el precio, te diré que lo hice yo mismo. Antes era una afición mía». La palabra antes flotaba en el aire con una fuerza que Marcus no entendía, pero la expresión de Henry dejó claro que el tema no estaba abierto a discusión. Esa noche, la reacción de Emma al broche de mariposa fue inmediata y abrumadora. Lo sujetó con cuidado a su suéter favorito y pasó 20 minutos admirándose en el espejo, girando a un lado y a otro para. La luz se reflejaba en las pequeñas gemas. «Papá, debo de gustarle mucho al señor Henry», dijo con la voz llena de asombro. «Creo que sí, cariño», respondió Marcus, aunque empezaba a inquietarse por la extravagancia de los regalos de Henry. El viernes trajo un drama inesperado a la rutina de Marcus.
Emma se había despertado con fiebre y dolor de garganta, lo que obligó a Marcus a quedarse en casa y no ir a trabajar. Por la tarde, su temperatura había subido tanto que Marcus decidió que era hora de ir a urgencias. Las siguientes horas se confundieron como siempre ocurre con las emergencias médicas cuando uno es un padre preocupado. Pruebas, espera, más pruebas y, finalmente, un diagnóstico de faringitis estreptocócica con instrucciones de antibióticos y reposo. Emma estaría bien, pero Marcus se sentía agotado por la combinación de preocupación y alivio. Era casi de noche cuando finalmente regresaron a casa. Emma, somnolienta por la medicación para la fiebre, y Marcus calculando mentalmente el coste de la visita a urgencias con respecto a su ya ajustado presupuesto. Mientras subían las escaleras hacia su apartamento, Marcus se sorprendió al encontrar a alguien esperando en la puerta. Henry Miller estaba de pie en el pasillo con una bolsa de la compra en la mano y una expresión de profunda preocupación. Vestía de forma distinta a como Marcus lo había visto jamás. Vaqueros limpios y un jersey de lana que, aunque no era nuevo, era claramente de buena calidad. «Henry», dijo Marcus, con evidente sorpresa. «¿Cómo te fue?» «Oí que Emma estaba enferma», dijo Henry simplemente. «Janet, de la ferretería, mencionó que habías llamado por una emergencia familiar. Traje algunas cosas que podrían ayudar». Marcus miró fijamente al hombre mayor, con la mente acelerada. ¿Cómo supo Henry dónde vivían? ¿Cómo había conectado a Marcus con la ferretería de Morrison con la suficiente precisión como para hablar con Janet? Henry pareció percibir la confusión de Marcus. «Pregunté por el mercado», dijo, con una explicación que parecía ensayada. «La gente de este barrio se conoce. Alguien mencionó haberte visto a ti y a Emma caminando por esta calle». La explicación era plausible, pero algo en la actitud de Henry sugería que había algo más. Marcus abrió la puerta de su apartamento, con la mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. «Papá», dijo Emma débilmente a sus espaldas. «Es el señor Henry». «Sí, cariño. Vino a verte». Henry dio un paso adelante, adoptando una expresión de suave preocupación. «Hola, mariposita. He oído que no te encontrabas bien». Emma esbozó una leve sonrisa a pesar de su evidente malestar. «Tengo faringitis estreptocócica, pero el médico dijo que pronto me recuperaré». «Me alegra mucho oírlo», dijo Henry, dejando la bolsa de la compra en la pequeña encimera de la cocina. «Traje una sopa que es muy buena para el dolor de garganta y un té especial que ayuda a cicatrizar». Mientras Henry desempacaba la bolsa, Marcus observó la calidad de los artículos: sopa orgánica de un mercado caro, miel importada, pastillas para la garganta que costaban más de lo que Marcus solía gastar en la compra de una semana. Una vez más, las elecciones de Henry parecían incongruentes con sus supuestas circunstancias. «Henry», dijo Marcus con cuidado, «de verdad no tenías por qué hacer todo esto. Apenas nos conocemos». Henry hizo una pausa mientras desempacaba, con las manos quietas sobre un frasco de antipirético infantil. «A veces», dijo en voz baja, «conocemos a la gente mejor de lo que creemos». El comentario fue tan críptico que Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la enfermedad de Emma. Observó a Henry moverse por la pequeña cocina con una familiaridad que parecía imposible para alguien que nunca había estado allí. Emma, a pesar de la fiebre, estaba visiblemente encantada con la visita de Henry. Insistió en enseñarle su broche de mariposa, que llevaba siempre puesto, y su colección de dibujos. Henry examinó cada obra con la atención de quien visita un museo, haciendo comentarios reflexivos que hicieron que Emma sonriera de orgullo. «Señor Henry», dijo Emma mientras se preparaba para irse, «me leerá un cuento algún día. Papá lee bien, pero usted también tiene una voz bonita». La expresión de Henry se suavizó. «Sería un honor leerle un cuento, Emma, cuando se sienta mejor». Después de que Henry se fuera, Marcus se encontró paseando por la pequeña sala de estar, con la mente llena de preguntas.
La generosidad del hombre era conmovedora pero inexplicable. Su conocimiento de sus circunstancias era conveniente pero inquietante. Y había algo en la forma en que Henry miraba a Emma con una intensidad de afecto que parecía ir más allá de la amabilidad normal hacia la hija de un desconocido. Esa noche, mientras Emma dormía intranquila en su cama, Marcus se sentó a la mesa de la cocina intentando comprender la situación. Sacó su portátil. Tras un momento de vacilación, buscó Henry Miller, Seattle. Los resultados fueron frustrantemente genéricos. Docenas de Henry Miller sin forma de identificar cuál, si alguno, podría ser su Henry. Intentó añadir términos como zapatos, mercado y vendedor, pero no encontró nada útil. Era casi medianoche cuando Marcus finalmente cerró el portátil, sin más respuestas que al empezar. Pero al revisar a Emma por última vez antes de acostarse, notó algo que lo hizo reflexionar. En la mesita de noche de Emma, junto al broche de la mariposa, había una pequeña tarjeta que no había estado allí antes. Con una elegante letra, decía, para Emma, que siempre recuerdes que incluso las orugas pueden convertirse en mariposas. Con cariño, H. Marcus cogió la tarjeta con el corazón acelerado. Estaba seguro de que no había estado allí cuando arropó a Emma antes, lo que significaba que Henry la había dejado durante su visita, dejándola donde Emma la encontraría por la mañana. Pero lo que más preocupaba a Marcus que la misteriosa apariencia de la tarjeta era la propia caligrafía. Era demasiado refinada, demasiado culta para alguien que llevaba la dura vida de Scrabble que Henry parecía representar. La caligrafía delataba años de costosa educación de un hombre acostumbrado a firmar documentos importantes. Marcus se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Emma, mirando la tarjeta en sus manos. Todo en Henry Miller parecía un rompecabezas cuidadosamente armado, y Marcus empezaba a sospechar que ninguna de las piezas era lo que parecía. Durante el fin de semana, mientras Emma se recuperaba de su enfermedad, Marcus se encontró prestando más atención a detalles que antes había pasado por alto. El vocabulario de Henry era extenso y preciso. Su conocimiento de la literatura, que se había hecho evidente en conversaciones informales, era impresionante, y lo más revelador era que Henry nunca parecía comer la comida que Marcus le traía, a pesar de expresar su gratitud por el gesto. Cuando regresaron al puesto de Henry el martes siguiente, Marcus decidió poner a prueba sus crecientes sospechas. Henry, dijo con indiferencia. Emma me ha estado preguntando por tu nieto. Se preguntó cuál sería su libro favorito. El rostro de Henry se quedó inmóvil, y por un instante, Marcus pensó que el hombre mayor no respondería. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. A Henry le encantaba El árbol generoso, dijo. Debemos haberlo leído cientos de veces juntos. Siempre decía que el árbol le recordaba a... Henry se detuvo bruscamente, como si se hubiera dado cuenta de sí mismo. ¿Le recordaba a qué? Insistió Marcus con suavidad. Henry miró directamente a Marcus, y por primera vez, Marcus vio algo crudo y desprevenido en los ojos del hombre mayor, hacia su abuelo, alguien que lo daría todo por hacerlo feliz. La emoción en la voz de Henry era tan genuina, tan profunda, que Marcus sintió que sus sospechas flaqueaban. Fuera cual fuera la historia de Henry, su amor por su nieto perdido era absolutamente real. Emma, que había estado examinando los zapatos en la mesa de Henry, de repente levantó la vista con emoción. Señor Henry, mire. Señaló a un hombre al otro lado del mercado, cargando cajas en un sedán negro de aspecto caro. Ese coche se parece al de las fotos antiguas de mi padre. Marcus siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. El hombre junto al coche vestía impecablemente un traje a medida y miraba directamente al puesto de Henry. Más inquietante. Henry le devolvía la mirada, y era evidente que se reconocían. El hombre bien vestido hizo un gesto sutil, apenas un pequeño asentimiento, y Henry respondió con una negación casi imperceptible. Todo el intercambio duró quizás 3 segundos, pero Marcus lo captó todo. Emma, dijo Marcus, con voz cuidadosamente controlada.
¿Por qué no vas a ver el puesto de joyas de allí? La señora tiene unas pulseras nuevas que podrían interesarte. Emma se alejó, distraída por la promesa de objetos brillantes, dejando a Marcus solo con Henry. El hombre mayor se observaba las manos, consciente de que Marcus había presenciado la comunicación silenciosa. ¿Quién era ese hombre, Henry?, preguntó Marcus en voz baja. Henry guardó silencio tanto tiempo que Marcus empezó a pensar que no respondería. Cuando por fin levantó la vista, su expresión se llenó de algo que parecía resignación. Alguien de mi pasado, dijo Henry finalmente. Alguien que ha estado intentando convencerme de volver a una vida que ya no estoy seguro de querer. Marcus sintió que las piezas del rompecabezas se movían en su mente. Pero la imagen que se formaban era demasiado increíble para creerla. ¿Qué clase de vida? La risa de Henry era amarga. De esas en las que hombres con trajes caros conducen coches caros y creen que el dinero puede resolver cualquier problema. De esas en las que un viejo tonto podría creer que puede comprar el perdón por sus errores. Henry, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. ¿Quién eres realmente? La pregunta flotaba entre ellos como un puente que, una vez cruzado, lo cambiaría todo. Henry miró a Marcus un largo instante y Marcus pudo verlo sopesando opciones, calculando riesgos. Soy alguien que perdió a la persona más importante de su mundo, dijo Henry finalmente. Y soy alguien que ha estado buscando la manera de arreglarlo desde entonces. Antes de que Marcus pudiera responder, Emma vino corriendo, su rostro se enrojeció de emoción. Papi, la señora de la joyería dijo, tengo ojos hermosos como los de mi mamá. Mamá realmente tenía ojos bonitos como los míos. La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico, como siempre lo hizo. Emma recordó muy poco sobre su madre, que había muerto en un accidente automovilístico cuando Emma tenía solo 4 años. Pero la reacción de Henry fue aún más dramática. Se volvió completamente blanco, con las manos agarrando el borde de su mesa con tanta fuerza que se mostraron sus nudillos. Tu madre, Henry susurró, mirando a Emma con una expresión que Marcus no pudo interpretar. ¿Cómo se llamaba tu madre, cariño? Sarah, dijo Emma con orgullo. Sarah Catherine Thompson. Daddy dice que era la dama más hermosa en todo el mundo. Henry se convirtió en laboratorio, y Marcus estaba a la vista de las lágrimas que se formaron, las lágrimas formando en el hombre mayor. Sar. C. La respiración de Henry, la respiración de Henry, la revisión de Henry, la revisión de Henry, su mayoría de los ojos. Rompiendo la voz. Oh, querido Dios. Marcus se movió rápidamente alrededor de la mesa, preocupado de que Henry pudiera tener algún tipo de episodio médico. Henry. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien? Henry miró a Marcus con una expresión de tan profunda angustia que Marcus dio un paso atrás involuntariamente. Marcus, dijo Henry, su voz temblando. Necesito decirte algo. Algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes de mí. Emma, sintiendo la repentina tensión entre los adultos, se acercó a su padre. Papi, ¿qué le pasa al señor Henry? Marcus puso su brazo alrededor de Emma, sus instintos protectores se pusieron en marcha, incluso cuando su mente se aceleró para entender lo que estaba sucediendo. No lo sé, cariño. Henry se puso de pie lentamente, sus movimientos los de un hombre que llevaba un peso enorme. Mi nombre, dijo, mirando directamente a Marcus, no es Henry Miller. Es Henry Blackstone. Y hace 10 años, tu esposa Sarah salvó la vida de mi nieto. Las palabras golpearon a Marcus como un tsunami, lavando todo lo que pensaba que entendía sobre su situación. Henry Blackstone. El nombre era familiar, aunque Marcus no pudo colocar de inmediato por qué. Sarah nunca me contó acerca de salvar la vida de nadie, dijo Marcus, su voz fuerte de confusión y creciente preocupación. Ella no lo habría hecho, dijo Henry, las lágrimas que ahora fluyen libremente por sus mejillas desgastadas. Porque ella era el tipo de persona que hizo lo correcto sin esperar reconocimiento o recompensa. Al igual que tú,
Marcus. Al igual que los dos. Emma tiró de la chaqueta de Marcus. Papá, no entiendo lo que está sucediendo. Marcus tampoco entendió, pero algo profundo en su pecho le estaba diciendo que lo que Henry estaba a punto de revelar cambiaría sus vidas para siempre. Hace 10 años, Henry continuó, su voz ganó fuerza cuando él cometió su revelación. Mi nieto Jake estaba en un accidente de automóvil que fue un conductor borracho. Un conductor borracho corrió una luz roja y su voz en la que le compró su carro. Fue la primera persona en detenerse y ayudar a Marcus. Murió en la escena. Aunque algo en la expresión de Henry sugirió que la historia no tenía un final feliz, la cara de Henry se arrugó. Vivió durante 3 años más. 3 hermosos y preciosos años que pude pasar con él debido al coraje y habilidad de su esposa. Murió de complicaciones de sus heridas. Pero esos 3 años fueron todo para mí. Marcus sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. ¿Por qué Sara no me contó esta historia? Porque, dijo Henry, secándose los ojos, cuando intenté encontrarla después para agradecerle, para recompensarla por lo que había hecho, había desaparecido. Ella nunca le dio su nombre real a la policía o al hospital. Ella simplemente desapareció en su vida. Las piezas estaban cayendo en su lugar ahora, creando una imagen tan increíble que Marcus apenas podía procesarla. La has estado buscando todo este tiempo. Durante 7 años desde que Jake murió, Henry confirmó. Contraté a los investigadores. Revisé los registros del hospital. Hice todo lo que podía pensar. Y luego, hace unos meses, finalmente encontré un registro de una Sarah Catherine Johnson que había trabajado en el hospital de niños y se había casado con un Marcus Thompson. Las piernas de Marcus se sintieron débiles. Nos encontraste. Descubrí que Sarah había muerto, Henry dijo en silencio. Y que ella le había dejado a un esposo y una hija. Había estado escuchando con la concentración seria que los niños no entienden completamente. Todos los demás. Años. Mi asistente, mi compañía ha estado tratando de localizarme durante semanas. Verás, Marcus, no soy solo Henry Blackstone. Soy el Henry Blackstone. Blackstone Industries. El nombre golpeó a Marcus como un rayo. Blackstone Industries fue una de las compañías más grandes en el noroeste del Pacífico con intereses en todo, desde bienes raíces hasta tecnología. Henry Blackstone era multimillonario, uno de los hombres más ricos de Seattle. Y Marcus no pudo terminar la oración. Soy un hombre muy rico que ha estado fingiendo ser pobre porque quería entender quién era realmente antes de decirte la verdad. Henry dijo, necesitaba saber si eras el tipo de personas que merecían heredar el legado de amabilidad de Sara. Emma miró a su padre con ojos muy abiertos. Papá, esto significa que el señor Henry no es realmente pobre. Marcus miró a Henry, realmente lo miró, y de repente vio todas las señales que se había perdido, la buena postura que hablaba de confianza y autoridad, el costoso trabajo dental, las manos suaves a pesar de su apariencia desagradable, el vocabulario y los patrones de habla educados y educados. Hombre. No, cariño, dijo Marcus en voz baja. El señor Henry no es pobre en absoluto. Henry alcanzó su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, entregándolo a Marcus con manos que se sacudieron ligeramente. Esto es lo que realmente soy. Y esto es lo que he estado tratando de descubrir cómo decirte durante semanas. Marcus miró la tarjeta. Henry R. Blackstone, presidente y CEO de Blackstone Industries. A continuación se había dirección en la parte más cara del centro de Seattle. No entiendo, dijo Marcus, aunque parte de él estaba comenzando a, ¿por qué toda la pretensión? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? La risa de Henry fue rofal. Debido a que pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el dinero podría resolver cualquier problema, solucionar cualquier situación. Pero cuando Jake murió, me enteré de que aprendí algunas cosas que no se puede comprar. Y cuando comencé a investigarlo y Emma, me di cuenta de que lo que realmente quise que no podría comprar. ¿Lo que quería? Lo que quería.
Quería saber si la familia de Sara era realmente buena gente, dijo Henry simplemente. Quería saber si estaba criando a su hija con los mismos valores que hicieron que Sara se detuviera para ayudar al hijo de un extraño. Y hizo una pausa, su voz atrapando. Quería sentir que volvía a tener familia. La admisión colgaba en el aire entre ellos, crudo y vulnerable. Marcus miró a este hombre que los había engañado durante semanas, que había ocultado su verdadera identidad mientras se insertaba en sus vidas, e intentó procesar la mezcla de ira, comprensión y simpatía que sintió. Los regalos, dijo Marcus lentamente. Los zapatos caros, el alfiler de mariposa, todo. Al principio nos estaba probando, admitió Henry. Pero luego llegué a conocerlos a ambos y dejó de ser sobre las pruebas y comenzó a hacer que él hizo un gesto impotente sobre el cuidado, por querer ayudar, sobre sentir que tuve un propósito nuevamente. Emma, que había estado inusualmente tranquila durante esta conversación de adultos, de repente dio un paso adelante y tomó la mano de Henry. Señor Henry, dijo seriamente, ¿estás solo? La simple pregunta formulada con toda la franqueza que solo los niños poseen rompieron algo en la fachada cuidadosamente controlada de Henry. Se arrodilló nuevamente, llevándose al nivel de Emma. Sí, pequeña mariposa, dijo, su voz llena de emoción. He estado muy solo durante mucho tiempo. Emma asintió como si esto lo explicara todo. A veces también nos sentimos solos, pero nos cuidamos el uno al otro. Tal vez podrías cuidarnos también, y podríamos cuidarte. Marcus sintió que su garganta se apretaba ante la inocente sabiduría de su hija. En su mente de 8 años, la solución fue simple. Las personas solitarias deberían ayudarse mutuamente, ya no estar solo. Henry miró a Marcus, y por primera vez desde que comenzó su revelación, había esperanza en su expresión. Sé que he hecho todo esto mal, dijo. Sé que debería haber sido honesto desde el principio, pero Marcus, te lo prometo, todo lo que sentí por ti y Emma ha sido real. El cuidado, el afecto, el deseo de ayudar, nada de eso fue pretensión. Marcus miró a este hombre que había cambiado su comprensión del mundo al revés en el espacio de 20 minutos. Henry Blackstone fue una de las personas más poderosas de la ciudad. Sin embargo, había pasado semanas sentado en la mesa de un vendedor callejero vendiendo zapatos usados por 5 pesos y aceptando café de caridad y galletas caseras. ¿Por qué? Marcus preguntó, ¿por qué ir a todos estos problemas? Podrías haber escrito un cheque, configurar un fondo fiduciario, haber hecho algo simple y limpio. La expresión de Henry se distante. Porque simple y limpio es lo que intenté hacer toda mi vida, y nunca me trajo ninguna conexión real con otras personas. Jake era la única persona que me amaba por lo que era, no lo que podía hacer por ellos. Cuando murió, me di cuenta de que no sabía cómo tener una relación real con cualquiera. Miró a Emma, que todavía tenía la mano. Pero viendo a los dos, viendo cómo te gustaban, cómo se trataba de tener un trato solitario con el viejo Lail Imán, que me pareció la mano. Parte de una familia. Puedo establecer un fondo fiduciario para la educación de Emma y nunca volver a contactarte. O él hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. O tal vez podamos descubrir cómo ser una familia de elección. No por obligación o deuda, sino porque nos preocupamos el uno por el otro. Emma miró a su padre con la seria expresión que llevaba al tomar decisiones importantes. Papá, creo que el señor Henry nos necesita, y tal vez lo necesitemos también. Marcus miró a su hija, esta pequeña persona sabia que de alguna manera entendía la naturaleza humana mejor que la mayoría de los adultos. Luego miró a Henry, viendo más allá del engaño al hombre solitario y afligido debajo. Henry, dijo Marcus finalmente, si vamos a hacer esto, tiene que haber reglas. No más mentiras, no fingir más ser alguien que no eres, y no arrojar dinero a los problemas sin hablarme primero. La esperanza floreció en la cara de Henry. Puedo aceptar esos términos. Y Marcus continuó, Emma y yo no son casos de caridad. Si quieres ser parte de nuestra familia,
tiene que ser real. Eso significa que también te presentas a las cosas aburridas, no solo las partes divertidas. Henry asintió con entusiasmo. Quiero que las cosas aburridas. He extrañado las cosas aburridas más de lo que puedes imaginar. Emma se aplica a la mano. Marcus se encontró con la cabeza, sorprendida con lo correcto que se sintió. Se dio cuenta de que a veces los regalos más extraordinarios se disfrazan de encuentros ordinarios. Vive. Traerles exactamente lo que necesitaban cuando más lo necesitaban. Henry Blackstone ya no pretendía ser Henry Miller, pero al perder su disfraz, había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier fortuna que haya acumulado. Había encontrado su camino a casa a una familia que eligió amarlo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Y mientras Emma hablaba con entusiasmo sobre todas las cosas que quería mostrarle a su nuevo abuelo, Marcus sabía que Sara habría estado orgullosa de la forma en que su legado de bondad se había completado. Los corazones curativos que nunca había sabido estaba roto. Los mejores zapatos, como Henry había dicho ese primer día, siempre encuentran a sus propietarios legítimos. A veces solo lleva un poco más de lo esperado.